cuéntame un poco hasta la fundación de tu empresa, que es pues Y Mental para mí fue Training, un ¿no? parteaguas porque a mí me ayudó mucho a controlar sobre todo mi enojo. Siempre fui una persona muy voluble en la cancha, perdía la calma y a mí siempre se me había quedado esta parte de lo que podía ser las herramientas encaminadas a entrenar la mente por un atleta. Algo que es muy chistoso es que yo no encontré el mindfulness por un tema deportivo, lo encontré por un tema personal. Y empecé a practicar y empecé a meterme y empecé a ser constante con la meditación. Y un día jugando con un amigo ahí en las canchas mismas del TEC, solito como que me viene este insight de qué pasa si aplicas los mismos conocimientos de la meditación, del mindfulness, al jugar al tenis. O sea, si la misma metodología de trabajar con tus pensamientos, con la respiración, con el enfoque, lo empiezas a aplicar a la hora de jugar al tenis. Y bueno, aquel día, como varita mágica, y no es varita mágica, pero en aquel día sí sucedió de esa manera, todo funcionó, todo fue claridad, todo fue flow, y me quedé maravillado. Pero todo lo que te dejó te va a servir para toda la vida. Entonces, cuéntame un poquito de edades y desde niños y por qué es tan importante desde niños. Quizá no lo sepamos, pero el entrenamiento mental de cualquier persona empieza desde que somos niños, desde que somos verdaderamente infantes. O sea, en el simple hecho de cuando de repente nuestro hijo se cae, ¿no? Que de repente tiene una caída, y el hecho de, o sea, si es una caída normal, si no es algo que obviamente identificamos que necesita ayuda, pero si es una caída normal, es una caída de parte de juego que le pasa absolutamente a todos los niños, pues desde ahí empieza el entrenamiento mental en el sentido de cuando el papá le dice, mi amor, levántate solo, o sea, tú puedes o lo dejas levantarte solo. Y desde ahí estamos estimulando resiliencia y desde ahí estamos estimulando esta independencia, esta capacidad de resolver problemas. Bien en la vida se van estimulando diferentes cosas. Yo ponía un ejemplo en una masterclass que tengo ahí en la escuela en línea de una vez que León quería hacer un salto, ¿no? Entonces, León ve a papá brincar la cuerda y León quiere brincar la cuerda, evidentemente, como cualquier niño quiere hacer lo que papá. Y entonces de repente le poníamos la cuerda a una altura y León la quería subir, ¿no? Y mi esposa evidentemente se asustaba un poquito, ¿no? O sea, decía, ¿cómo crees? Está muy alto, se va a dar un tope, ¿no? Pero en ese sentido era como, déjalo. O sea, si le decimos que no puede, o que eso no lo va a lograr, desde ahí empezamos a condicionar. Entonces ahí, por ejemplo, también hay otro gran referente de cómo el entrenamiento mental empieza desde pequeños. Aquí lo único que queremos reconocer es que en todas estas ciencias aplicadas al deporte hay una metodología de cómo estimular y hacer crecer esas habilidades en los niños, ¿no? Entonces, yo te diría, ¿desde qué edades? No necesariamente desde estos 4 o 5 años de los que hablo, ¿no? Que eso es más como de los papás, pero si tu hijo ya empezó en el deporte, ¿no? Ya se interesó, le gusta, bueno, pues no está mal empezar desde ahí porque eso va a hacer que el avance sea mucho mayor, mucho más significativo, que sea mucho más fuerte en las capacidades mentales cuando llegue a la adolescencia, ¿no? Eso, cuando doy conferencias a padres de familias, eso es lo que más me gusta compartirles. O sea, que hay cositas que parecen muy pequeñitas, que no son difíciles, pero que pueden empezar poco a poco a marcar la diferencia en términos de atención, de que los niños tengan mayor concentración, en términos de resiliencia emocional, de independencia, ¿no? O sea, hay muchos errores que cometemos no por mala onda, a fin de cuentas, sino porque no sabemos, ¿no? Entonces, Háblame un poco de la importancia de buscar esos momentos de paz, esa meditación, no sé si ponerlo en sus schedules, en sus agendas, si hacerlo con rutina, con horario. ¿Qué tip me puedes dar para eso? hablar de la importancia. Hoy día, o sea, somos parte, ¿no? Nosotros, no solamente nuestros hijos, somos parte de la generación más sobreestimulada de la historia. Nunca un cerebro humano había recibido tanta información como la que estamos recibiendo hoy día. Entonces, no, el cerebro no está diseñado, no está programado, no está acostumbrado a recibir tanta información. Nada más para dimensionar un poquito los números, la información que nosotros recibimos hoy en un solo día, a través sobre todo de nuestro celular, hace 1000 años la recibían a lo largo de 365 días. Y hace 100 años la recibían a lo largo de una semana. Ya existía, por supuesto, el periódico. Entonces, hoy día estamos con esta vorágine de estímulos por todos lados y simplemente nuestro cerebro no puede estar en bienestar con tantos estímulos, con tanto ruido. Entonces, yo siempre digo que estas pequeñas pausas, y que no necesariamente tiene que ser de practicar mindfulness formal, hay también investigaciones de lo
de lo que es, de los beneficios que trae el simplemente pasar un momentito en silencio, sin hacer nada. No tienes que atender a tu respiración, no tienes que ponerte en una postura, ¿no? Que a lo mejor consideras muy exótica o lo que fuera. No, lo único es dedicarle un tiempo en el día a simplemente estar en silencio sin hacer nada y sobre todo sin estar conectados con todos estos elementos de pantalla azul que también tienen su influencia sobre nuestro cerebro. Platicas mucho de esta filosofía de conquistando tu Everest. Entonces, me gusta mucho desde el concepto y todo eso, y estoy segura que el trasfondo va a ser genial, pero me gustaría que me platicaras a qué se refiere esta filosofía. Si nosotros le preguntamos a cualquier alpinista, o sea, que sea serio en lo que hace, sin duda su sueño es estar en la punta más alta del planeta, ¿no? En el Everest. Ahora, cuando dimensionamos este objetivo, tenemos que hablar que es un objetivo que logra ¿quién? Pues el 1% o menos del 1% de la población mundial. ¿Por qué es tan importante establecer un Everest? Porque genera una ética de trabajo. Les digo, yo quiero ser el entrenador mental del Real Madrid. Y entonces la respuesta a este objetivo es muchas veces de risa. Y entonces agarro y les pregunto, bueno, ¿de qué te ríes? ¿No? Entonces agarra y me dice, pues es que eso está muy difícil. Y le digo, pues sí, claro que está difícil. No dijimos que lo pueda hacer el 1% de la población mundial o menos. O sea, nadie está diciendo que está fácil. Pero inmediatamente después reflexionamos y le digo, si yo no soy el primero en creerlo, en poder mencionarlo sin pena, sin que de repente, ¿qué dirán? Pues de entrada te garantizo que eso no se va a cumplir. Entonces yo tengo que ser el primero que tengo que verdaderamente soñar y establecer algo en grande. Y nos platica Lani Basham y nos dice que en su experiencia, habiendo sido un medallista de oro, mientras más decimos, mientras más pensamos y mientras más escribimos sobre las cosas, es mucho más probable que suceda. Ahora, una vez que establecemos el Everest ya es lo de menos, ya tienes el objetivo, ya sabes a dónde quieres ir. Pero lo que te decía es, establece una ética de trabajo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí tenemos que pensar como en 3, 4, 5 acciones que podemos estar realizando en el día a día. ¿Para qué? Para poco a poco aspirar hacia ese Everest. Entonces, cuando nosotros tenemos ese Everest, ese referente tan importante, sabemos que cada acción cuenta, que cada día cuenta, que si voy cumpliendo mis objetivos, que si hoy no comí saludablemente, me alejo, que si hoy no pude entrenar, me alejo, que si no hice mi estiramiento, me alejo, ¿no? Entonces, de alguna manera, estamos mucho más en contacto de una ética de trabajo que verdaderamente nos permita dar pasitos a pasitos, a pasitos, hasta eventualmente subir lo que más se puede. Porque aparte, lo mágico de ponernos objetivos tan ambiciosos que es, que si yo trabajo todos los días creyendo y con la ética de trabajo para ser el entrenador mental del Real Madrid, pues yo no sé si lo consiga, pero de que mejoro, mejoro. ¿Sí? De que me vuelvo bueno en mi chamba, me vuelvo bueno en mi chamba. Pero que nos contaras un antes y un después de algún atleta, alguna experiencia muy particular de alguien que no tenía este apoyo psicológico o este apoyo de entrenamiento mental y después lo tuvo y qué resultado tuvo. Creo que uno de los programas más retadores que he tenido es haber trabajado con un torero, directamente con Nacho Garibay, con Ignacio Garibay, que, bueno, se retiró, no recuerdo si el año pasado o hace 2 años. No obstante, y como por ejemplo cuando hablo de los Navy SEALs como un referente de entrenamiento mental, cuando hablamos de un torero, bueno, pues también tenemos que considerar esa parte del gran manejo que tienen para su mente, para con sus emociones, tener que enfrentar el miedo directamente en cada una de las circunstancias. Pues tenía esta idea de regresar. Él había estado alejado, había dejado por un rato precisamente su carrera o su trayectoria como torero, y quería regresar, precisamente quería regresar para retirarse bien, ¿no? O sea, ese era el plan en ese momento, pero había perdido, o sea, dudaba más, tenía muchos miedos quizá, tenía muchos aspectos en su mente que lo hacían verdaderamente desconfiar de que podía lograr esto. Entonces empezamos a trabajar, trabajó con una ética increíble de trabajo, o sea, siempre muy dispuesto, eso fue bien interesante. Y a partir de ahí, las cosas empezaron a salir realmente bien. Empezó a regresar a las corridas, empezó a tener triunfos que le valieron regresar a Plaza México, que creo que es
pues, el emblema, sin duda, ¿no? Para al menos la tauromaquia en nuestro país. Y tuvo la oportunidad de regresar, de triunfar de nuevo en la Plaza México. El desempeño había sido maravilloso, ¿no? Ya había podido verdaderamente sentirse en confianza, sentirse totalmente fluyendo en la actividad que más le gustaba. Al final creo que fue un gran éxito, ¿no? Después totalmente tomó los principios del entrenamiento mental, se volvió una persona que medita a diario. Y al final se retiró con muy buenas sensaciones, muy satisfecho de lo que quería hacer. Entonces, es cuando tienen una lesión. Las lesiones deportivas creo que son de los fantasmas, híjole, que más acechan a los atletas. Cuando trabajo con atletas que están lesionados, o incluso lo manejé muchísimo en términos de la pandemia, ¿no? Que se suspendieron muchas actividades, muchos deportes, a pesar de que incluso algunos deportistas habían calificado a nacionales, a mundiales, a lo que fuera, selecciones nacionales. Siempre les platico, o sea, cuando quiero darles perspectiva, que es una de las grandes herramientas que puede tener nuestra mente, les platico la historia de Carolita Tax. Pero siendo el ejército, en 1938 tiene un accidente con una granada defectuosa, explota y le vuela la mano derecha. Él tiraba con la mano derecha. Dicen que estuvo deprimido un mes en el hospital, pero dicen que no estaba tan deprimido por haber perdido el brazo, sino por haber perdido la oportunidad de ir a unos Juegos Olímpicos. No obstante, Carolita Tax tenía un carácter muy especial. Y entonces, un mes después de salir del hospital, se pone a practicar, se pone a entrenar. ¿Con qué mano? Evidentemente con su mano izquierda. 1940, llegan los Juegos Olímpicos y es el favorito, pero no hay Juegos Olímpicos por la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Carolita Tax no ve su sueño cumplido. Tiene que esperar 4 años hasta el 44, pero en el 44 no hay Juegos Olímpicos. Y entonces este héroe tiene que esperar hasta 1948, Londres, para ir y poder cumplir su sueño. Y no solamente quedó ahí, porque no solamente ganó la medalla de oro en estos Juegos Olímpicos, sino que regresa a Helsinki en 1952 y se vuelve un doble medallista de oro, ¿no? Entonces me acuerdo cuando le platiqué esta historia a una chiquita que se llama Ale, la quiero un montón, llevo muchísimo tiempo trabajando con ella, estaba muy triste porque simplemente no iba a poder participar en una competencia porque llegó todo esto. Le digo, oye, si este cuate pudo esperar 10 años para cumplir su sueño, yo creo que podemos esperar uno, ¿no? Entonces su respuesta fue, ay, lo estás inventando, José Manuel. Aquí lo importante no es eso, aquí lo importante es que ante la situación que vivió Carolita Tax, hubiera sido muy fácil rendirse. Nadie hubiera juzgado a Carolita Tax y de repente, ay, pues se retiró, era el mejor y pues ya, valió porque perdió su mano. Nadie lo hubiera juzgado, que por lo menos un año vas a estar fuera. Y Thomas Muster dice, órale, pero lo único que necesito es que me hagan una estructura que me permita ir todos los días a la cancha y estar haciendo nada más el movimiento con la raqueta. Ahora, yo que soy tenista, ¿no? Y que fui tenista toda la vida, les puedo decir, o sea, el ir y pegarle la pelota todos los días, o sea, como que técnicamente o de potencia, pues te da muy poquito, ¿sí? O sea, no es como que eso fue que lo fortaleció, no. Lo importante, y él mismo lo dice, Thomas Muster, era seguir conectado con lo que quería lograr, saber que podía regresar. Y entonces él dice, mi historia nunca fue, o lo que yo intenté, no fue volver a ser top 10 del mundo, no fue volver a ganar, o sea, simplemente era ver si yo era capaz de regresar. Y eso es lo importante. Entonces, mi consejo para las personas que de repente tienen esas lesiones, no enfocarnos tanto en lo que ya sucedió, no enfocarnos tanto en esos pensamientos, ni siquiera en las dudas, porque como lo que decía del Everest de es irrelevante, bueno, es irrelevante si vas a recuperarte o no, es irrelevante si vas a regresar a tu nivel o no. Lo que es relevante es lo que puedes hacer en este momento, como lo hacía Carolita Tax o lo que hacía Thomas Muster.